tal comunidad? Muy buenas noches. Como cada semana les traemos un relato, les pido una disculpa por el retraso de este relato. Un servidor ha estado trabajando para poder hacer una experiencia más exquisita el escuchar nuestros relatos. Hoy en día ya contamos con un equipo de edición, gracias a ese hermoso Dios que tenemos todos, puedo decir que estamos creciendo. Espero que, como cada semana, este relato sea de su agrado. Esta vez les presentamos un relato poco común, ya que es de una experiencia de un grupo AJEF, esta sociedad paramazónica, la cual les puedo adelantar fue una situación algo fuerte. Sin más preámbulo, demos comienzo a este relato. Todo comenzó en el año 2012. Un servidor perteneció a una organización llamada AJEF, que quiere decir Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Esta asociación es paramazónica, es decir, que no es masonería, mas sin embargo está auspiciada por una logia masónica. Los talleres AJEF están conformados por jóvenes de entre 14 y 21 años, que tienen aspiraciones a ser mejor persona y a conocer parte de la orden masónica. Por ende, es necesario cumplir ciertos requisitos para poder ingresar, o bien puedes ser invitado. Un servidor estuvo ahí desde los 13 hasta los 21 años. En el año 2012 fungía como hermano guía, que en ese entonces vendría siendo algo equivalente a un venerable maestro dentro de una logia masónica. Tenía que cubrir una agenda y ciertas actividades que vienen protocolizadas. Estas actividades se basan en rituales, ceremonias y demás, pero hay una en particular llamada bóveda celeste o sesión de la bóveda celeste, la cual era, era necesario llevarla a cabo durante una sesión a jefe relativamente normal, con la diferencia de que se hacía campo abierto, estar a cuidado de que nadie observara, por lo cual un servidor organizó un viaje con ayuda de mi hermano de sangre para un lugar que se llama Cañada de Pisquia. Este lugar se encuentra por Pacho Viejo, un poco más retirado. Una mañana nos reunimos y comenzamos esta curiosa aventura. Al principio fue algo bastante curioso. Estábamos reunidos varios jóvenes de entre 18 y 19 años, los cuales esperábamos llevar a cabo nuestra ceremonia. Era la primera vez que se hacía una ceremonia para nosotros de esta índole. Al ser jóvenes íbamos intrigados y emocionados, esperando caminar rumbo al lugar indicado. Era una caminata aproximada de 2 horas o quizás 2 horas y media. Sin embargo, no contábamos con el hecho de que no tuviéramos tanta condición física e íbamos a un paso lento. Contábamos con un guía llamado Pedro, para nosotros, Don Peter. Cabe mencionar que dentro del paquete que se había contratado, entre comillas, incluía unos burros de carga. Por azares del destino no fue así, y pues muchos de los hermanos se confiaron y llevaban cosas de más. Entonces vamos subiendo y nos encontramos con una serie de situaciones desafortunadas. Algunos hermanos se resbalaron, otros nos encontrábamos ya bastante cansados, tomando en cuenta que era un recorrido de 2 horas y media aproximadamente. Se hizo un recorrido hasta de 6 horas. Cabe mencionar que para esto un maestro masón nos acompañaba y fungía
como instructor. Cuando llegamos al lugar, avistábamos un claro, mientras íbamos subiendo a un cerro y posteriormente tuvimos que descender. Pero de todas maneras eran las características de un claro. Ahí había comida, unas picaditas muy ricas que nos había preparado la esposa de don Peter. Ya estaban frías porque habíamos tardado aproximadamente 3 o 4 horas más de lo que se esperaba. Este hermano masón se quitó su mochila, la cual parecía estar sufriendo por cargarla todo el viaje. La abrió y sorpresivamente sacó una coca de 3 litros, lo cual le provocó un cansancio extra. Llegamos, comimos y nos alistamos. Comenzamos a preparar cómo íbamos a llevar a cabo esta velada. Donde íbamos a colocar la fogata, era necesario orientarse con base a la Rosa de los Vientos para llevar a cabo la ceremonia de donde están las cabañas hacia donde estábamos nosotros eran alrededor de 50 o 30 metros. Había un desfiladero bastante grande y nosotros lo tomamos como un baño. Nos acercamos ya por ahí de las 6 o 7 de la tarde. Ya empezaba a oscurecer, o como lo llaman algunas personas mayores, ya empezaba a pardear el cielo. Aquí es donde la historia comienza a tener tintes oscuros, ya que algo nos aguardaba. Éramos 4 hermanos que fuimos a hacer del baño en ese momento. Cerca del barranco se escuchó un grito de una mujer tan desgarrador que hasta la fecha muchos de nosotros nos acordamos y nos cala el hecho de recordar ese grito. No fuimos los únicos que lo escuchamos. Aquellos que estaban cerca de las cabañas también escucharon ese aterrador lamento. Pero pues hicimos caso omiso, solamente intercambiamos miradas y hasta ahí. No hicimos más comentarios referentes a lo escuchado. Pero pues sí, nos dio demasiado miedo. Algunos de nosotros, los cuales conformábamos el grupo de jóvenes, somos estudiantes y practicantes de la alta magia. Tengo la autorización para develar el nombre de uno de ellos. Se llama Yatnael. Este hermano y yo estábamos dentro del trabajo y el estudio de la alta magia. Entonces nosotros, al principio, percibimos un ambiente relativamente peligroso. Hablando espiritualmente, decidimos poner unas velas en cierta posición para que así fungieran de alguna manera como luz y nos ayudarían a disipar la oscuridad que era natural en ese momento, pero que ya excedía. Pusimos las velas y la fogata en medio. Intentamos ponerlas en forma de un tetragrama. Y aquí empieza también la parte curiosa. Una vela que estaba más hacia la parte del oriente poseía un brillo tenue, como si la oscuridad la devorase. Yo me encontraba en la parte oriente y le pregunté a un hermano, ¿a ti también te parece que no ilumina nada aquella vela? Desde mi vista parecía que la oscuridad estaba comiendo la luz de esa vela. Cabe mencionar que se encontraba en un punto donde anteriormente se había escuchado el lamento de aquella mujer. Empezamos la ceremonia. Por supuesto que no había nadie cerca. Las personas más cercanas a nosotros eran los familiares de don Peter. Estos se encontraban alrededor de 40 minutos de camino hasta donde nosotros estábamos. El maestro masón, que se encontraba sentado a mi izquierda, hizo la mención de lo siguiente: no importa lo que hagan, chicos, no volteen detrás de ustedes, puesto que hay una mujer que no debería estar ahí en ese momento. Tomé la decisión de voltear a ver hacia mi lado derecho,
pues se encontraba una de las personas que también practica alta magia, y solamente con la vista nos pudimos comunicar que efectivamente sentíamos que se encontraba algo fuera de lo normal. En la parte de enfrente de mí, o sea, hacia el occidente, del lugar de donde se encontraba esta vela, ahí también se encontraba Japnael. Y con la mirada también pudimos constatar de que había algo que estaba rondando por ahí que no era natural y tampoco propio del lugar en el cual nos encontrábamos. Una vez que avanzó la noche, de igual forma, los trabajos avanzaron. Los asuntos y los puntos aquí cabe aclarar que no eran puntos macabros o algo sectario, sino se tratan de puntos administrativos de la JEF. También se tratan asuntos que competen al taller de manera íntima. Por supuesto que no voy a develar ninguno de estos hechos o estos relatos que se dieron dentro del grupo, ya que no porque sea algo negativo, simplemente porque respeto mi palabra y en ese momento yo hice un juramento de no dar los puntos o los secretos que hayan sido tratados, pero no es nada del otro mundo. Realizamos ya las lecturas de los trabajos que hicimos con la propia mano y llegó un punto en el cual la incertidumbre y la curiosidad era tanta en mi persona que me atreví a voltear. Recuerdo muy bien sobre mi lado derecho del acceso hacia ese claro, y mi sorpresa fue que efectivamente había una mujer de blanco parada. No parecía estar acechando, sino más parecía cuidarnos, lo que me sigue dando escalofríos y que no puedo encontrar explicación es que yo me encontraba, y si lo queremos ver de una manera física, no, no se le veían los pies, pero la fogata alumbraba muy bien para esa zona. Pero prácticamente regresé la mirada hacia adelante como caballo de carreras para no observar nada más. Y pude notar que mis demás hermanos también la habían visto ya. Por cuestión de protocolos y demás, no podíamos pararnos y terminar de tajo la sesión. Debíamos seguir un pequeño protocolo para poder terminar y ya estábamos terminando de hecho. Volteé hacia mi lado izquierdo para buscar la mirada de nuestro tutor y en ese momento vi que él estaba con los ojos cerrados, recitando algo. En ese entonces yo pensaba que estaba rezando por nosotros, lo cual me alarmó, pero al mismo tiempo me reconfortó. Hay un puesto en el cual una persona tiene una espada y por lo cual él es encargado de dar rondines alrededor de la fogata. Sin embargo, nos relata este hermano que cuando se acercaba al punto de occidente, cerca donde se escuchó aquel grito, él sentía que alguien le jalaba la espada o cimitarra, lo cual era aquello que él portaba, cuando era algo inexplicable. La cimitarra es un sable corto de hoja curva. La noche avanzó, los trabajos estaban casi por culminar. Ya nos encontrábamos en un ambiente sumamente tenso. Nos sentíamos observados por todos lados. Los que estábamos inmersos en otros puntos nos damos cuenta de que no solamente estábamos siendo observados por un espíritu el espíritu de aquella mujer, sino también eran descarnados y muchísimos otros seres que se encontraban cerca de ahí, lo cual hasta cierto punto era natural, puesto que encendimos una luz, y si lo queremos aterrizar a un plano
más terrenal, se puede comparar con lo que ocurre cuando enciendes un foco en la oscuridad. Naturalmente todos los seres que se encuentran alrededor, palomillas, insectos y demás, se van a acercar a aquella luz. Lo mismo pasa de manera espiritual. Cuando prendemos una luz, todos los seres que la necesitan empiezan a acercarse y empiezan a rondar. Cuando doy el último golpe de mallete, en ese momento nuestro instructor se arrodilla al suelo y empieza a toser de sobremanera. En verdad era demasiado. Lo tomamos, lo tomamos de la mano y lo levantamos. Y por el miedo nos metimos todos a la cabaña, a una sola cabaña. Éramos aproximadamente 14 personas, todos varones, en una sola cabaña. En ese momento cerramos y nos dimos cuenta que varios instrumentos que ocupamos los dejamos afuera. Estos instrumentos eran legado de varios hermanos, los cuales no los habían heredado, y eran de manera que por lo tanto estábamos bastante preocupados. Nos dio miedo que algo les pudiese pasar. En cuanto nos dimos cuenta de eso y quisimos regresar, abrimos la puerta y era una oscuridad que a título personal sigo describiendo como algo antinatural. Era una oscuridad que parece que, aunque al parecer el cielo estaba despejado y que fuera un claro, no podíamos ver más allá de 1 metro delante de nosotros. Era la mejor manera de lo cual lo puedo describir, que es como si estuviera intentando devorarnos aquella oscuridad. En ese punto ya estábamos muy intranquilos todos y pues puedo mencionar que en lo particular los practicantes de alta magia también, por todo aquello que sentíamos alrededor. Era como si sintiéramos que alrededor iban corriendo muchas personas o estuvieran corriendo varias cosas. Al sentir ese miedo, el instructor nos dice, no se preocupen, traigo un rosario budista o mala tibetano, que está consagrado, que por cierto, el nombre de este hermano tutor no tengo el permiso de revelarlo, pero él también poseía conocimiento en el camino de la alta magia, lo cual nos hizo sentir reconfortados. Al saber eso, en ese momento, él amarró una mala a la puerta. Nos sentimos más seguros y tranquilos. Sin embargo, a los pocos minutos de ponerlo, que ya todos estábamos acomodados en los sleepings, escuchamos que algo truena, y para nuestra sorpresa, era la mala tibetana, que se había tronado, y en ese momento empezamos a escuchar patitas de tordos o de alguna especie de pájaro sobre las láminas. Eran bastantes, y era un temor que ya era algo fuera de lo normal. Era un miedo completamente inexplicable. Los que nos encontrábamos despiertos todavía, pues intentamos hacer caso omiso. Sin embargo, no podíamos. Empezamos a hacer oración, como nos habían enseñado o como habíamos aprendido, y poco a poco se empezó a disipar toda esta situación. Dentro de la práctica de la alta magia, se nos enseña a hacer viajes astrales, y pues era bastante atractivo realizar un viaje astral en ese momento, puesto que queríamos ver qué es lo que había allá afuera. En ese momento, curiosamente, nuestro instructor, que también, como ya se había dicho anteriormente, poseía conocimiento en el tema, nos habla por nuestros nombres y nos dice, no se les vaya a ocurrir desdoblarse en este momento, porque están alrededor de todos nosotros y nos van a desgarrar. Y no va a ser
nada bonito ni va a haber vuelta atrás. Si tú te llegas a lastimar o te llegan a lastimar o hacer algo en el mundo astral, es muy probable que no regreses al mundo físico, ya que si te llegan a lastimar una pierna o algo que no te permite regresar a tu cuerpo físico, pues en todo ese lapso prácticamente vas a estar en estado vegetal. Entonces, al escuchar eso, fue natural el temor y no hicimos nada esa noche más que rezar. Avanzó la noche, eran demasiadas emociones y comenzamos a dormir. Y afortunadamente no pasó nada. Por la mañana nos alistamos, nos preparamos y salimos todos normal. Don Peter ya había pasado por nosotros. Se nos ocurrió preguntarle por aquella mujer de blanco y nos dijo que por ahí ya era muy raro ver a alguien que no haya rentado una cabaña. Y pues nos invitó a su casa a desayunar. Agarramos camino y en ese lapso observamos que había una cruz con un nombre femenino. Entonces podemos constatar que la persona o la mujer que vimos aquella noche muy probablemente era esa persona que estaba ahí, que había muerto en ese lugar donde nos encontrábamos. A partir de ahí, todo normal. Seguimos bajando. Caminamos demasiado. Poco antes de llegar al punto que también se nos hizo bastante curioso, ya estábamos cansados y estábamos con emociones encontradas, contentos hasta cierto punto. Algunos de los hermanos me estaban recriminando por el hecho de que los había convencido para poder ir a ese lugar. Nos retiramos, pero antes de retirarnos, un hermano en forma de carrilla hizo una mofa hacia Dios y curiosamente, a menos de 5 minutos comenzó a llover bastante fuerte y pues con eso terminamos el viaje hacia la cañada de Pisquiac. Mas sin embargo, no termina todo esto aquí. En esos dos hermanos y un servidor, los cuales seguimos el sendero izquierdo, o sea, el camino de la alta magia, ya poseíamos un poco más de conocimiento. Aproximadamente después de 2 años de aquel suceso, en el 2014 decidimos regresar para saber qué es lo que estaba ahí. Aquí me permitiré hacer algunas referencias a las películas, las cuales tienen cierta verdad. Y hay una película que dice que la magia negra deja rastros. Te puedo decir que barrimos el lugar y no había nada. O sea, no tenía que acercarse nada más allá que no fueran elementales, o en este caso el espíritu de aquella mujer o descarnados. Con la experiencia que habíamos juntado en el lapso de esos 2 años, nos dimos cuenta que aquello que estaba acercándose a nosotros en aquella noche era un ser de bajo astral, un demonio prácticamente. Pero lo curioso para nosotros que ese demonio o ese ser no debería de haber llegado de manera fortuita. Con el paso del tiempo, atamos algunos cabos y nos dimos cuenta que ese maestro masón ocupó la energía de todos aquellos que estaban reunidos en ese momento en la sesión de la bóveda celeste para llamar a ese ser de bajo astral. Era relativamente poderoso. Fue por eso que cuando parecía que él estaba rezando, realmente estaba haciendo una evocación. Y fue ese el motivo por el cual este ser de tan bajo astral se acercó, el cual era fuerte, ya que tuvo la potestad para poder romper una mala. Yo creo
que el hecho de haber rezado todos juntos aquella noche transmitió la luz necesaria para protegernos aquella noche de ese demonio. En el caso contrario, desconozco qué nos hubiera pasado. Tal vez un poco dramático, tal vez un poco muy de película, de terror, pero sí puedo aseverar que corrimos mucho peligro aquella noche. Más allá de un peligro físico, era más un peligro espiritual. Es decir, imagínate el hecho de tener un demonio cerca de adolescentes sumamente asustados, pues era muy fácil que pudiera acceder a uno de nosotros y comenzar el proceso de posesión, que no es inmediato, pero sí pudo comenzar a hacernos algún mal, ya que esto comenzó como algo positivo y terminó conjugándose en todo lo contrario, ya que para poder hacer este tipo de llamado hacia un demonio y hacia más seres que rondaban a nuestro alrededor, sinceramente no seguimos indagando más en el tema, ya que nos preocupaba que algo nos pudiera pasar o este ser se pudiera adherir a nosotros. Bueno, esa fue la experiencia de este hermano Ajef, que muy amablemente nos dio su vivencia. Bueno, comunidad, este fue el relato de esta noche. Espero que sea de su agrado. Les pido por favor se suscriban y compartan estos relatos para apoyar este proyecto. De esa manera nos ayudarán a crecer y de igual manera apoyarán el proyecto para que podamos seguir transmitiendo estas hermosas vivencias de terror. Tengo proyectos que estoy preparando para ustedes que estoy seguro que les van a gustar. Pronto, pronto podrán saber de aquellos proyectos. Así que, por el momento, si quieren compartir alguna de sus historias o vivencias, dejaré en la descripción del video el correo, nuestra página de Facebook y les dejaré un número de celular al cual podrán enviar WhatsApp para poder compartir sus historias. Les deseo que tengan una muy buena noche y recuerden, algo puede estarlos acechando desde la oscuridad. Hasta pronto.